Noches, hermanos y hermanas. Hoy estamos reunidos nuevamente en esta noche para tener en cuenta que la palabra de Dios siempre habla a nuestras vidas, siempre habla a nuestro corazón, pero sobre todo también hay que tener en cuenta que Dios siempre se va a manifestar de distintas maneras. No solamente escuchando o leyendo la Biblia nos va a hablar, sino también nos habla de distintas maneras, aunque quizás no sea audible, pero siempre nos habla. Quizás a veces queremos nosotros que Dios nos hable como escuchó el niño Samuel, 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 pero no. Dios se manifiesta y utiliza diferentes medios que nos ayudan a nosotros para poder acercarnos a Dios. Entonces vamos a empezar en esta hermosa noche, primeramente invocando a el Espíritu Santo, quien es quien inspira las Sagradas Escrituras, pero que también no solamente inspira, sino que también nos invita a nosotros y hace en nosotros que seamos nosotros capaces de saber escuchar el mensaje que la escritura tiene. Así que dejamos el tiempo a la persona indicada para que pueda ella hacer la invocación. Decimos juntos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Espíritu Santo, hoy te queremos pedir que te quedes con nosotros, que la palabra de Dios que vayamos a escuchar, no solo la escuchemos, sino que sepamos vivirla como nuestro Padre Dios quisiera que la viviéramos. También te quiero pedir, bueno, te pongo en tus manos esta reunión, que gracias a Dios siempre podemos estar aquí conectados. Amén. Amén. Muy bien, entonces vamos ahora con la pregunta entonces, ¿qué dice el texto? Entonces vamos a, a escuchar las lecturas entonces para esta ocasión. Entonces, escuchamos la primera lectura. Lectura del libro de la sabiduría. Dios no hizo la muerte ni se recrea en la destrucción de los vivientes. Todo lo creó para que subsistiera. Las criaturas del mundo son saludables, no hay en ellas veneno mortal. Dios creó al hombre para que nunca muriera, porque lo hizo a imagen y semejanza de sí mismo. Mas por la envidia del diablo entró la muerte en el mundo y la experimentan quienes le pertenecen. Palabra de Dios. ¿No se me escuchó? Bien. Ah. Te alabamos, Señor. Muy bien, entonces escuchamos ahora la segunda lectura. Lectura de la segunda carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, ya que ustedes se distinguen en todo, en fe, en palabra, en sabiduría, en diligencia para todo y en amor hacia nosotros, distínganse también ahora por su generosidad. Bien saben lo generoso que ha sido nuestro Señor Jesucristo, que siendo rico se hizo pobre por ustedes, para que ustedes se hicieran ricos con su pobreza. No se trata de que los demás vivan tranquilos mientras ustedes están sufriendo. Se trata más bien de aplicar durante nuestra vida una medida justa, para que entonces la abundancia de ustedes remediará las carencias de ellos. Y ellos, por su parte, los socorrerán a ustedes en sus necesidades. En esta forma habrá un justo medio. Como dice la Escritura, al que recogía mucho, nada le sobraba. Al que recogía poco, nada le faltaba. Palabra de Dios.
Gloria a Con ti, el Señor. Evangelio, Gloria a ti, Señor Jesús. Señor Jesús. El Evangelio, ¿sí? ¿Me escuchan? Sí, Tere. Muy bien. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, cuando Jesús regresó en la barca al otro lado del lago, se quedó en la orilla y ahí se le reunió mucha gente. Entonces se acercó uno de los jefes de la sinagoga, llamado Jairo. Al ver a Jesús, se echó a sus pies y le suplicaba con insistencia: mi hija está agonizando. Ven a imponerle las manos para que se cure y viva. Jesús se fue con él y mucha gente lo seguía y lo apretujaba. Entre la gente había una mujer que padecía flujo de sangre desde hacía 12 años. Había sufrido mucho a manos de los médicos y había gastado en eso toda su fortuna, pero en vez de mejorar, había empeorado. Oyó hablar de Jesús. Vino y se le acercó por detrás entre la gente y le tocó el manto, pensando que con solo tocarle el vestido se curaría. Inmediatamente se le sacó la fuente de su hemorragia, se le secó la fuente de su hemorragia y sintió en su cuerpo que estaba curada. Jesús notó al instante que una fuerza curativa había salido de él. Se volvió hacia la gente y les preguntó: ¿quién ha tocado mi manto? Sus discípulos le contestaron: ¿estás viendo cómo te empuja la gente y todavía preguntas quién me ha tocado? Pero él seguía mirando alrededor para descubrir quién había sido. Entonces se acercó la mujer, asustada y temblorosa al comprender lo que había pasado. Se postró a sus pies y le confesó la verdad. Jesús la tranquilizó diciendo: hija, tu fe te ha curado. Vete en paz y queda sana de tu enfermedad. Todavía estaba hablando Jesús cuando unos criados llegaron de casa del jefe de la sinagoga para decirle a este: ya se murió tu hija, ¿para qué sigues molestando al maestro? Jesús alcanzó a oír lo que le hablaban y le dijo al jefe de la sinagoga: no temas, basta que tengas fe. No permitió que lo acompañaran más que Pedro, Santiago y Juan, el hermano de Santiago. Al llegar a la casa del jefe de la sinagoga, vio Jesús el alboroto de la gente y oyó los llantos de los alaridos que daban. Entró y les dijo: ¿qué significa tanto llanto y alboroto? La niña no está muerta, está dormida. Y se reían de él. Entonces Jesús echó fuera a la gente y con los padres de la niña y sus acompañantes entró a donde estaba la niña. La tomó de la mano y le dijo: Talita, cum, que significa: óyeme, niña, levántate. La niña, que tenía 12 años, se levantó inmediatamente y se puso a caminar. Todos se quedaron asombrados. Jesús les ordenó severamente que no lo dijeran a nadie y les mandó que le dieran de comer a la niña. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Muy bien, hermanos y hermanas. Hoy nos encontramos con las lecturas del 13º domingo del tiempo ordinario en su ciclo B. La primera lectura pues tomada del libro de la sabiduría. El salmo es el Salmo 29 y la segunda lectura de 2 de Corintios 8, en su capítulo 8 y
versículos 7, 9, 13 al 15. Y el Evangelio de Marcos 5, 21 al 43. Interesante estas lecturas porque nos van mostrando ya otro tema que vale la pena siempre mencionar. ¿Se acuerdan ustedes que hablábamos la otra vez sobre el reino de Dios, el domingo pasado sobre la fe, que la fe no solamente es creer, sino también conocer? Y cuando se conoce, también, ¿qué decíamos? Conocemos y le creemos a esa persona que conocemos. En este caso nos estamos refiriendo a Cristo, a Dios. Entonces sería bueno siempre tener presente esos temas que nos van apareciendo, no solamente reducir la fe a creer, porque muchos creen, pero no todos conocen, no todos le conocen. Y eso es lo que nos tiene que diferenciar a todos nosotros en nuestro caminar cristiano. Muy bien, empezamos entonces. Nos encontramos ahora con esta situación. Ya sabemos muy bien que presentamos de cierta manera algunas cosas aquí, algunos elementos que nos ayudan haciendo una síntesis de las cosas que vamos encontrando. Bueno, la lectura. ¿Qué nos invita ahora? Es una invitación a contemplar ahora la acción de Dios de la vida, al Dios de la vida. ¿Qué quiere dar a conocer esto? Si primeramente nosotros estábamos hablando acerca del reino de Dios, estábamos hablando acerca de la fe, ahora hay que ver cómo ese Dios acciona. Pero no solamente acciona en ciertas, podemos decir, a veces pensamos que Dios solamente se va a destinar a hacer milagros, decía un obispo hoy. A veces nosotros nos dedicamos solamente a querer ver un Dios que hace milagros, pero no un Dios que da vida. Ahí está la diferencia. A veces nosotros nos fascinamos tanto, ay, que fíjese que dicen que hubo un milagro, dicen que hubo un montón de cosas, dice que pasó tal y sucedió tal cosa, dice que la persona que no veía ahora ya escucha. Pero ahora les digo una cosa, ¿realmente dio vida a ese milagro o solamente emocionó? Entonces, en todo esto, entonces hay que ver siempre esa invitación a qué nos lleva a estas lecturas. Así no nos lleva entonces a contemplar la acción del Dios de la vida. O sea, un Dios entonces que da vida por medio de sus acciones, no un Dios que solamente nos deja asombrados y nos deja ahí emocionados, no, sino la acción de Dios que da la vida. Y si nos damos cuenta, cuando hablamos de vida, ay Dios, nadie pone atención. Se da cuenta uno en las homilías que cuando uno empieza a hablar del Dios de la vida, es lo menos que la gente quiere escuchar. La gente quiere escuchar prodigios y milagros, que todo esto que sí acontece, pero no es lo primordial. Lo primordial es ver la acción de Dios, no al milagro, sino la acción de Dios. Pero esa acción de Dios tiene que dar vida, y una vida que sobrepasa aún las cosas que podemos nosotros contemplar como seres humanos, cuyo poder se manifiesta ahí donde comienzan a imperar el temor y la desesperación humana. Es el tema central propuesto por el ejercicio de la lección divina de este domingo. Aquí está el tema entonces. En esto va a girar todo lo que va a ser la acción de Dios ante una humanidad desesperada y con miedo. Entonces, ese es el tema que nosotros podemos encontrar entonces este domingo acerca de alturas. En efecto, Dios hizo la muerte. Dios no hizo la muerte ni ha destinado al hombre a lo desconocido y terrible, lo que nos cuenta la primera lectura. Él es quien con su paso por la miseria humana puede rescatar la vida que se apaga, el Evangelio. Uno que pide igualmente aquellas actitudes a favor de la vida amenazada y empobrecida, la segunda lectura. Aquí encontramos entonces en este párrafo los temas de cada una de las lecturas o la idea central que nosotros podemos encontrar. Bueno, entonces también nos damos cuenta que encontramos en el siguiente párrafo. Frente a este rostro de Dios, la comunidad se ve invitada a renovar su fe y su confianza, así como lo inscribe en el compromiso por hacer presente en el mundo el reino de la vida y de la paz que confiesa en la asamblea del Señor. Entonces, vamos a ver aquí uno de cada punto de las lecturas.
Muy bien, empezamos. La muerte entonces es entendida desde la primera lectura tomada del libro de la sabiduría como algo que no entra dentro del proyecto de Dios, el sentido de la muerte. Démonos cuenta en esto. Todo lo que nosotros miramos desde el libro del Génesis y que miramos nosotros también desde el libro del Apocalipsis, todo tiene, así como inicia, así termina. ¿Por qué les digo esto? Por ejemplo, libro del Génesis. ¿Dónde estuvo el primer hombre y la primera mujer? En el paraíso. ¿Y cómo termina el libro del Apocalipsis? Un cielo nuevo y una tierra nueva, un nuevo paraíso. Y entonces, Adán y Eva entonces son creados porque como Dios insufla en ellos el aliento de vida, entonces ellos tienen un cuerpo glorioso que se corrompe por el pecado. Y ahora les digo a ustedes, ¿cuál es la promesa del Señor cuando se manifieste la parucía? Y dice, todos tendremos un cuerpo glorioso. O sea, así como empieza, así termina. Ese es el fin del mundo, como lo catalogamos nosotros, no la destrucción de las cosas, sino el empezar nuevamente algo nuevo. Por eso San Agustín menciona en su libro La ciudad de Dios, dice que el fin del mundo no va a ser por destrucción, sino por conversión. O sea, y también no solamente menciona conversión, sino transformación. O sea que tanto la naturaleza como el ser humano serán transformados. O sea, no destruidos, no aniquilados. Dios no aniquila como piensan algunos y como no lo manifiestan algunos grupos por ahí que nos dicen que si no lo convertimos, Dios nos va a aniquilar. No. ¿Dónde está entonces el Dios de amor? Si decimos que Dios ha destinado un proyecto para el hombre, que es la vida. Y nos damos cuenta entonces igual en el Evangelio, como nos aparece aquí, así como ese Dios que se da a conocer primeramente como ser humano, y aquí entra algo muy importante. Alguien me preguntaba, más bien con alguien reflexionábamos hace 2 noches o 3 sobre la importancia que tenía a veces el texto verdadero de la Sagrada Escritura y hacíamos referencia al prólogo de San Juan. Porque con estas frases que nos aparecen aquí acerca del Evangelio, muchos me podrán decir, pero ¿acaso Jesús no era Dios, pues? ¿Por qué dice que tomó la miseria humana? ¿Por qué dice, al referirse a miseria humana, se está refiriendo a las debilidades del ser humano, a lo que el humano pasa? Y entonces decíamos con esta persona, le decía yo, por ejemplo, una mala traducción de la Biblia, le decía yo a esta persona, es por ejemplo, el prólogo de San Juan, cuando dice, y el verbo de Dios se hizo carne. Resulta que hay algunas Biblias que lamentablemente han tenido una traducción quizás muy errónea, podríamos decirle, han, han mencionado que la palabra que dice ahí y el verbo de Dios hizo carne, cambian el término carne por hombre y el verbo de Dios se hizo hombre. Pero el texto original no menciona hombre. El texto original dice kaijologos sarx. Entonces, la palabra sarx quiere decir carne. Entonces la palabra carne aquí no se está refiriendo a la carne, a lo corpóreo, como nosotros nos referimos hoy, tengo carne aquí, tengo. Sí se refiere tal vez en un tercer momento a ello, pero en un primer momento se refiere a la debilidad humana. Por eso es que Jesús llora, por eso que Jesús se enoja, por eso que Jesús siente dolor, por eso que Jesús tiene todos los rasgos de un ser humano. ¿Por qué? Porque abraza la debilidad humana, por eso el término que utiliza San Juan, sarx, que se refiere a carne, que es muy distinto al otro término que algunos utilizan, que no lo mencionan en el verdadero texto tomado en el griego que dice sarx, sino dicen, no, si fuera el texto original y el verbo de Dios se hizo hombre, diría, kaijologos antropos. Ahí el antropos es el hombre, es el ser humano, antropos. Entonces,
Pero no se refiere a ello, sino se refiere a la palabra sarx, a que Jesucristo, entonces el Hijo de Dios, asume toda debilidad humana. Entonces, por esa misma razón, este texto que estamos utilizando nos dice que quien pasó por la miseria humana puede rescatar la vida que se apaga. O sea, es algo muy bonito. Y un paréntesis, por ejemplo, hay una oración secreta que hay cuando se vierte el vino y el agua en el cáliz. Dice la oración, que por este agua y este vino, haz Señor que participemos de la divinidad de quien se dignó participar de nuestra humanidad. O sea, ahí nos damos cuenta entonces que Jesucristo entonces asume todo lo humano. Entonces, si fuera, en el verbo de Dios se hizo hombre, ¿y qué estamos diciendo? Que solamente tomó como un disfraz al ser humano, pero no asume toda la debilidad humana, como cuando habla que se hizo carne. Entonces, es un poco para que tengamos claro esto, porque a veces solo, ay, qué bonito se mía, qué bonito se escucha, pero a veces no entendemos realmente qué hay en el fondo de todas estas palabras. Y también cuando nos menciona acerca de la segunda lectura, nos pide que las actitudes mismas que se tienen a favor de la vida se ven amenazadas y se ven empobrecidas muchas veces por las actitudes del ser humano, y en este caso hablando de los cristianos, cuando los cristianos muchas veces buscan cosas a beneficio propio y no a beneficio de todos. Entonces ahí ya se cae, podríamos decirlo de esta manera, en un sentido que nos lleva a nosotros a no tener la mirada puesta realmente en el Señor, sino en las cosas que nos convienen. Entonces es eso lo que encontramos en esta primera lámina. Entonces ahora entramos un poco ya a detallar más lo que nos quiere decir entonces la primera lectura. Por la envidia, dice, del diablo entró la muerte en el mundo. El libro de la sabiduría tuvo su origen en el intento de la fe hebrea por plantear sus más profundas convicciones en un mundo ajeno a la revelación de Dios, de Abraham, de Isaac y de Jacob. Estimulados por los muchos modos de pensar propios del mundo griego de entonces, los hebreos de la diáspora, o sea, los que están dispersados, redactaron en este libro la imagen de Dios de la alianza de vida que heredaron sus padres en el lejano Israel. El texto presentado en la sección dominical de hoy, o sea, refiriéndose a la del domingo, recoge pues las características de un Dios amado, objeto de esperanza. Entonces, interesante todo ello. ¿Por qué razón? Porque si estamos hablando que estos textos son griegos, o sea, el libro de la sabiduría, como lo hemos estudiado en otras ocasiones, parte de lo que nosotros conocemos como los libros deuterocanónicos, que no forman parte de los libros del canon hebreo. Para los que escucharon el audio, ahí se pudieron dar cuenta. Entonces, nos lleva entonces a nosotros a expresar y tener en cuenta que estos libros entonces brotan de la necesidad de las personas que están en la diáspora, o sea, que están fuera de Israel, que fueron deportados, que se quedaron quizás en Babilonia o en otros pueblos aledaños por ahí. Entonces se va perdiendo entonces la identidad como israelita, se va perdiendo entonces la identidad como pueblo de Dios, y entonces, ¿qué es lo necesario? Poner otra vez nuevamente la imagen de Dios de la alianza, ese Dios que da vida. Y no solamente presentar una serie de dioses como lo tenían los babilonios, sino como un solo Dios que tiene el pueblo de Israel. Eso es lo que identifica entonces al pueblo hebreo. Eso es lo que identifica entonces al pueblo de Israel, un Dios. Pero no solamente un Dios que está ahí, que hay que adorarle o que hay que rendirle sacrificios, no, sino un Dios amado, un Dios amado. Entonces, que un Dios amado que ama a su pueblo y que su pueblo le ama. Entonces, esa es la categoría que nosotros tenemos muchas veces cuando hablamos de amor. El amado y amada, pues son pues, la persona que se ama, pero el amante, lastimosamente es malentendido esa palabra,
que ya pensamos en infidelidad, pero el amante es aquella persona quien se deja amar, ¿sabía usted? El amante es aquella persona que se deja amar. O sea, porque desinteresadamente está ahí presente, desinteresadamente está presente, actúa y hace todo, pero con su forma de ser, con su forma de tratar, con su forma de ser, hace que las personas lo quieran. Y tal vez aquí es donde brota también de esa misma palabra amante, brota la palabra amable. O sea, la palabra amable no solamente es porque me pasan algo, no, amable, escucha el término, amable, viene también de la palabra amado, amable, entonces aquella persona que se deja amar con sus acciones y su forma de ser, aunque la persona no sepa que está actuando de esa manera. Entonces, por esa misma razón, cuando decimos, ay, usted es tan amable, o sea, porque se deja amar, en otras palabras. Entonces, de esa misma manera, hablamos nosotros de un Dios amable, un Dios que se deja amar, un Dios que ama por su forma de ser. Entonces, hay que tener entonces todo esto presente para entender entonces el libro de la sabiduría, pero sobre todo el texto que tenemos. Nos sigue presentando entonces, como punto número 1 a lo que mirábamos anteriormente, dice el origen de la vida misma está en Dios. Dios es la vida, entonces es lo que tenemos que tener presente. La muerte procede de los caminos equivocados que el hombre ha tomado a lo largo de la historia de su pecado. Eso lo podemos ver en el mismo libro de la sabiduría, eso que en su capítulo 1, versículo 13 y siguientes. Número 2, la creación en sí misma es buena y el hombre debe de moverse dentro de ella con la entera confianza de uno que no fue hecho para la corrupción o la injusticia. O sea que en otras palabras, el ser humano fue creado primeramente para amar a Dios. Ese es el primer designio, para amar a Dios y Dios le ama a él. Pero en medio de eso, de ese amor, en medio de ese amar, entonces el hombre no fue hecho, como dice este párrafo, para la corrupción o la injusticia. Al contrario, fue hecho para actuar honradamente y con justicia. Porque acordémonos, si estábamos hablando acerca del reino de Dios y decíamos que el reino de Dios está constituido por justicia, paz y amor, aquí miramos entonces todo ello. Por eso es que se nos hace a nosotros presente todo ello. Entonces, ¿qué pasa? La muerte entonces es introducida por la envidia del maligno que están bajo la esfera de su poder aquellos que actúan con dicha envidia, es decir, cuyas vidas se orientan contrariamente al plan de Dios sobre todas las cosas y todos los hombres. Entonces, por esa misma razón, se nos dice que aquel que ha pecado ya merece la muerte. ¿Por qué? No tanto para hablar de una muerte tan física como se piensa a veces, sino de una muerte, podríamos llamarle en ese entonces como una muerte que nos lleva a nosotros a perder el sentido de la vida y el sentido del por qué nosotros existimos. Entonces no se trata solamente de que nosotros tengamos en cuenta ah, que yo sé tales cosas, yo sé lo otro, pero realmente actuamos nosotros eh, como debería de ser, o estamos actuando nosotros dando muerte con nuestra vida, con nuestra forma de ser. Y lamentablemente hay en ciertas ocasiones que hay personas, quizás con un pecado, porque no han madurado su fe, un pecado que quizás podamos decir, a los que les llamamos pecados veniales, pueden decir, yo ya no tengo perdón de Dios, por eso yo no voy a la iglesia y todo ello, lo que pueden decir. Pero aquí hay que entender una cosa. San Agustín dice, hoy vamos a tomar mucho a San Agustín porque es el que profundiza en ese tema de la muerte. Dice San Agustín que el hombre no escogió al mal, sino que escogió mal. No sé si notó la diferencia. El hombre no escogió al mal, sino que escogió mal. Es distinto, ¿verdad? Entonces, ¿qué quiere dar a conocer eso? Si el hombre realmente tuviera en cuenta que, que
que el pecado lo lleva a la muerte y sobre todo escoge al mal, como dice el texto que estábamos hablando acerca de lo que dice San Agustín, nos llevaría primeramente a nosotros a contemplar que no habría entonces manera de que el hombre pudiera reconciliarse. Pero como el hombre escogió mal, entonces el hombre puede regresar. Puede regresar, por ejemplo, aunque si usted va al mercado y de repente compró una papaya. Dígame, si usted vio que la papaya estaba podrida o estaba golpeada y así se la llevó, tal vez caminando a los 2 pasos y después regresa usted y le dice a la señora que se lo vendió, mire, esa papaya no sirve, usted me engañó, no me lo vendió. ¿Qué le puede decir el vendedor? Usted lo escogió. Ya no hay marcha atrás. Pero si usted escogió mal, de repente, esta está bonita, fue un solo metió. Y de repente cabal caminó, dio unos cuantos pasos y vio que estaba podrida y golpeada, regresa. Mire, fíjese que agarré esta, pero está, mire, está así. Ah, bueno, entonces agarré otra. Es distinto. Entonces, así también es cuando nosotros hablamos de las cosas del pecado, cuando nosotros hablamos de que el hombre se ha alejado del plan de Dios, no es porque haya escogido, sino porque ha escogido mal. No es que él, por su propia voluntad, ya no quiero, pum, se va. Aunque hay veces que sí hay muchas personas que sí, sabiendo y siendo consciente de las cosas, se alejan y se pierden totalmente del plan de Dios. Entonces hay que tener en cuenta en eso. Porque el hombre puede confesarse y puede salir adelante y puede reconciliarse con Dios porque escogió mal, no es que haya escogido al mal. Eso es bueno que ustedes lo tengan presente. Entonces ahora, viendo un poquito esto, vemos entonces ahora ya la parte del Evangelio. Interesante lo que muestra nuevamente el Evangelio de Marcos. Hay muchos signos que vamos a ver. Primeramente presenta a Jesús bajando de la barca después de la tempestad, la hija de un oficial, la hija de Jairo que está agonizando y que la gente lo apretujaba y la mujer con flujo de sangre se acerca a él y le dice, eh, bueno, solo lo toca. Jesús pregunta, ¿quién me ha tocado? Resulta que acuérdense ustedes que para la cultura judía, el tocar a una persona y máximo una persona que está enferma era signo, podríamos decir, ya de muerte para la persona enferma que tocó a la persona sana. ¿Por qué razón? Porque acuérdense que cuando hablamos de purificaciones, acuérdense que cuando una persona judía tocaba a un muerto quedaba automáticamente impuro. Igual cuando una mujer tenía, bueno, aquí estaba hablando con personas ya maduras. Entonces, cuando una persona, por ejemplo, una mujer está en su periodo menstrual y también tocaba a una cierta persona, eso era signo de no ser puro. O sea, todo eso era vamos a decir, algo muy complejo que se tenía ahí presente. Entonces, una mujer con flujo de sangre era lo mismo. Era entonces como un pecado, era delito estar ante la gente porque no podía tocar a la gente, porque si tocaba a la gente, las personas se volvían impuras y un sinfín de cosas. Y es lo interesante de todo ello. Entonces, ¿a qué nos lleva eso? Dice que esta mujer tenía 12 años de estar enferma. Acordémonos que el número 12 aparece muchas veces en la Sagrada Escritura y aparece también simbolizándonos a veces algo escogido por Dios o algo que va a redimir o algo que va a accionar. Entonces, 12. 2 veces 6. Si usted hace la suma, es 2 veces 6. 6 más 6, 12. Pero entonces, ¿por qué? Si sabemos muy bien que el 6 es algo, podemos decir así, no tan perfecto, imperfecto es el 6 y 2 veces 6, eso sería 2 veces imperfecto.
Recuérdense ustedes qué es lo que dijo Jesús cuando estuvo en la sinagoga predicando. Y me ha enviado entonces, dice, a anunciar el año del Señor. Al añadir el año del Señor, entonces a esos 12 años, entonces agregue 6 más 6, 12, más 1, 13. Allá cambió el asunto. Ese número 1 es el año del Señor que se hace presente entonces por medio de Cristo. Entonces, el actuar de Cristo, el año del Señor, transforma entonces el ser y a la persona, como podemos decirlo así, en algo nuevo, un renuevo, algo que brota nuevamente. Ya no hay flujo de sangre, sino que para. ¿Por qué? Porque el año del Señor, año de misericordia, año de perdón, año de jubileo, se hace presente por Cristo. Entonces, así sucesivamente van apareciendo también personas que están llorando. Antiguamente, pues, se tenía presente que se contrataban a personas para que lloraran, imagínese usted, no es que lloraran porque nacía de ellos, sino se contrataban a personas que lloraran, ya sea en la casa o en el sepelio. Lloraban y lloraban porque eran contratadas para llorar y se les pagaba al final. Entonces, por eso es que, ¿por qué lloran? ¿Por qué hay tanto alboroto desde Jesús al entrar? Por lo mismo, como diciendo, ¿por qué contrataron gente para llorar? ¿Por qué están tan alterados? La niña no está muerta, solo duerme. O sea, al final de todo, ¿qué nos muestra Jesús? Tocando un poquito lo que decía la primera lectura. Dios no es un Dios de muertos, sino de vivos. Entonces, para Dios no existe la muerte, sino simplemente el dormir. Y entonces, también vale un poquito haciendo un paréntesis lo que dice esa antigua homilía del Sábado Santo en el oficio de la lectura. Silencio, porque el rey duerme. O sea, refiriéndose a Jesús ya bajando en el abismo, estando en la tumba, menciona esa palabra, silencio, porque el rey duerme. O sea, no está muerto, solamente está dormido, está en tránsito. Entonces, por esa misma razón, cuando a mí me gusta siempre mencionar cuando hay quizás una exequia o algún responso por algún difunto, siempre me gusta decir, la muerte es un acontecimiento en la vida. Por lo tanto, eso quiere decir que es parte de la vida. Y entonces no quiere decir que la vida ya se acabó. No, la vida sigue. Simplemente cambió. Hubo un acontecimiento que cambia de etapa a esa vida. Pero la vida sigue. Por eso es un acontecimiento en la vida. Y es un poco lo que nos viene a decir Jesús. Esta niña también tiene 12 años. Si se dio cuenta y se puso atención. 12 años de enferma tenía la mujer con flujo de sangre y 12 años tenía la niña a quien Jesús resucita. La niña que tenía 12 años se levantó inmediatamente y se puso a caminar. Entonces, interesante porque Jesús siempre lleva a sus discípulos, 3 discípulos, Pedro, Santiago y Juan, que son los testigos entonces oculares de todas estas cosas. Y acordémonos que decíamos que siempre llevas a 3 personas porque si se llevara solamente a una persona y esta persona testificara, no sería tan creíble. Ahora si son 2, es más creíble porque 2 personas no pueden hablar de una misma locura los 2 y máximo si van 3, 3 no pueden hablar de una misma locura porque cada persona si estuviera loca de las cosas que miró, no coincidirían en las cosas que dirían. Cada quien divagaría en diferentes situaciones, diferentes escenas, diferentes nombres, pero en este caso son 3 quienes dan el mismo testimonio. Entonces, miramos un poco eso. Y la famosa palabra de Jesús, talita cum, que quiere decir levántate. Entonces, la famosa escena, dice esta lámina de la resurrección de la hija de Jairo, según el Evangelio de Marcos, viene a completar la representación de Dios de la vida propuesta por la página sagrada. En realidad se trata de una doble presentación, pues al interior del relato principal se contiene el de la curación de la mujer enferma desde hace mucho tiempo de flujo de sangre. Ambos relatos coinciden en elementos dignos de notarse. Aquí van. Jesús es el paso de Dios, del Dios que ha creado al hombre destinándolo para la vida eterna, para la vida plena, tanto en el caso de la niña enferma y luego muerta,
como en el de la mujer enferma. Dichas personas encontraron en Cristo su sanación y más aún el verdadero destino del humano, una vida digna y restaurada en su ambiente social y familiar. Entonces, este elemento es muy bonito para tenerlo en cuenta. Los dos entonces encuentran esto, una vida digna y restaurada. O sea, ya no tanto de burla, ya no tanto de llanto, sino una vida ahí sí, una vida, valga la redundancia, de vida. En el caso de la mujer enferma, ocurre una doble curación, una doble intervención de Dios que vivifica. Primero, Jesús no se niega a participarle de la vida que de él emana. De hecho, él ha venido para restaurar todo el humano que padece bajo el poder del mal. Su interrogación no es una indignación, o sea, el toque que le da la mujer a Jesús, sino destinada a poder poner de manifiesto lo que en el inicio de toda la sanación, la fe de aquella mujer que quiso creer y pasar desapercibida de todos. Por ello, la curación física, el maestro añade la curación espiritual, absolviendo sus pecados, elemento que deduce de la valoración de la enfermedad como fruto del pecado tenida entonces entre los judíos. Entonces, interesante lo que nos presenta este autor hablándonos acerca de la doble curación que tiene esta mujer. No solamente la curación, podemos decir nosotros de curación de física, sino también espiritual. Tus pecados son perdonados. O sea, algo que no existe dentro de la cultura judía. Por eso a Jesús lo recriminan. Solamente Dios puede perdonar los pecados. Entonces, es bueno siempre tener presente esto. En la segunda lectura, la abundancia de ustedes remedia la carestía de los que no tienen. En su propuesta de una vida cristiana más auténtica, San Pablo llama a los corintios a prestar el auxilio a las necesidades concretas de los más pobres, cuya vida está material y concretamente disminuida y amenazada por la carestía de lo esencial. O sea, al final de todo, siempre San Pablo va a invitar a ello, porque a veces en esta comunidad de Corinto siempre ha tenido esa problemática, desatender, ¿no?, a los pobres y dedicarse solamente a los ricos. Entonces, es un poco la visión que tiene San Pablo acerca de ello. En el fondo se trata de la teología de la teología de las colectas, o sea, de recaudar cierto fondo o tener cierta ofrendas que pueden servir y pueden ser destinadas para las personas que lo necesitan. En el fondo se trata de una teología de las colectas que el apóstol expone para mover la caridad solidaria de la comunidad. Se debe en efecto imitar a Dios que promueve todas las dimensiones de la vida humana, que no permanece indiferente ante toda la muerte o peligro de la muerte para sus hijos. El dar, por su parte, hace semejante a Cristo, cuya generosidad lo llevó a renunciar a lo que le pertenecía, su ser como Dios, para hacerse pobre como nosotros y realizar su salvación, dice la carta a los Filipenses. Cristo, a pesar de su condición divina, no hizo alarde de su categoría de Dios. Al contrario, se anonadó, o sea, se hizo esclavo como uno de nosotros, pasando como uno de tantos. O sea, Dios también dona. Dice aquí, se hace semejante a Cristo, porque se despoja, es despojado de sus cosas, porque sabe que las cosas que tiene las ha obtenido gracias a Dios. Entramos entonces a este momento de meditación. Enseñado nuevamente por las catequesis de vida eclesial contenidas sobre todo en el Evangelio de Marcos, podemos preguntarnos unas preguntas que nos pueden ayudar a nosotros a nuestra meditación. ¿Nuestro compromiso con la vida en todas sus formas es en verdad imitación de la acción de Dios de la vida? Preguntémonos. ¿Será que nosotros damos vida? ¿Damos nosotros aliento de vida? ¿O damos aliento de muerte? Dice la siguiente pregunta. ¿O hemos pasivamente caído en la indiferencia o hasta en la complicidad
de lo que atenta contra la vida. Preguntas que sí nos llevan a nosotros a meter. Por ejemplo, ahí estaba viendo yo un caso de las vacunas, que hay personas que no se quieren vacunar porque algunos, lamentablemente, predicadores católicos han dicho que algunas están hechos con bebés abortados, de cosas. Primero hay que entender todo esto. La moral de la iglesia nos lleva a nosotros y nos dice que en este caso, si fuera así, les estoy diciendo, no le estoy diciendo que es así, si fuera así, es para bien de la humanidad y está dando vida. Pero en este caso, podemos decir, los laboratorios, tal vez como en el año 1960, entre ese año, pues los laboratorios sí hicieron experimentos con un bebé muerto, oiga, muerto, no abortado, de los cuales sacaron ciertas células para regenerar ciertas cosas en el ser humano. Pero eso no quiere decir que actualmente están matando bebés para que haya vacunas, no, sino que de esas células que en los años 60 sacaron, reprodujeron más. Entonces ahí, como la ciencia va avanzando, entonces se va haciendo todo ese experimento que se va teniendo. Entonces, ¿a qué nos lleva esto? Primero, a tener presente la vida. Entonces, muchas personas se dejan llevar por las cosas que dicen, que no, y que no. Entonces, yo también hago esta comparación. Porque así como las vacunas, estas vacunas que están llegando a los diferentes países para combatir el COVID, están siendo rechazadas por las personas por esta situación. Y ahora les pregunto yo a ustedes, ¿y cuántas veces ustedes han rechazado o no han querido comprar alguna crema para su rostro, para su piel, cuando eso sí realmente ha sido hecho con fetos, o sea, con niños así abortados y todo? Eso sí. ¿Por qué? Por eso la misma razón la crema de piel la regenera porque está hecho con células. Eso sí, y ahí sí nadie dice nada, y ahí sí nadie se pone en contra, ahí sí nadie hace protesta. Entonces eso es lo que nosotros tenemos que tener ahora en cuenta. O sea, abrir nuestra vida a todas las situaciones que están pasando en nuestra realidad, en nuestro mundo de hoy. Ve, entonces, ¿cómo enfrentamos el impacto de una cultura de la muerte? ¿Por qué cultura de la muerte? Porque ahora ya nos vale. Ah, dice que mataron a alguien por allá. Ah, dice que hubieron sin fin de muertes. Nos estamos acostumbrando a la muerte, a escuchar muertos. ¿Y qué estamos haciendo? Nada. Nos quedamos tan conformes. ¿Por qué? Porque es la costumbre, ya sabemos que eso va a pasar. Perdimos el asombro, nos convertimos ya también en parte de esa cultura que ya se acostumbró a escuchar sobre muerte. Y el cristiano no debe acostumbrarse a eso, porque el cristiano confiesa a un Dios de vida. ¿Cómo vivo yo el deseo de evangelizar los ambientes donde se atenta y se destruye la vida en diversas formas? Ya sea en el trabajo esclavizante, donde quizás apenas se le paga ciertas cosas, tal vez lo mínimo que le pueden pagar a una persona, y la persona tal vez ni para comer le alcanza un día. O sea, hay muchas cosas que están pasando y ahí causamos muerte. Sí. Nuestra postura delante de la enfermedad y del fin de la vida se ve orientada por nuestra fe y en relación con Cristo, vida nuestra. O cómo nosotros enfrentamos todas estas situaciones que se nos van presentando. Le tememos a la muerte, le tememos nosotros a las cosas que nos van a pasar. Ah, pero es que hay que tener fe. Sí, en esta vida sí, hay que tener fe. Pero acordemos que la fe también nos lleva a la prudencia. Por cierta cuestión que muchas personas dicen, ah, yo voy a tal fiesta porque igual hay que tener fe. No, no se trata solamente de ello. La fe no se trata solamente, les dije a ustedes, de creer.
sino también de conocer. Y si conocemos, Dios nos envía a nosotros a ser prudentes, no a ser imprudentes. Toda la fe en relación con Cristo nos lleva a tener vida. Entonces, hermanos y hermanas, tenemos que tener en cuenta entonces todas estas situaciones que nos llevan a nosotros a comprender estos textos tan hermosos que nos llevan a nosotros a orientar nuestra vida, a encontrarnos ahora con el verdadero que es la vida, a encontrarnos con el Señor. No se trata solamente entonces de decir, hablemos de vida, entonces no. También tenemos que tener en cuenta quién dio la vida, de quién procede la vida, de quién a nosotros nos mantiene en vida. Y vida en abundancia, que siempre se nos va a repetir a nosotros esas palabras. Entonces, hermanos y hermanas, tengamos presente esta meditación. Ahora sí les voy a pedir a todos que por medio de la palabra que hemos escuchado, repitamos esta oración que tenemos aquí. A la 1, a las 2 y a las 3. Si tú pasas de nuevo, oh Cristo, Cristo, no no moriremos moriremos para para siempre. siempre. Para Si siempre. tú nos Nos ves, ves, nos no veremos veremos más más las las sombras del sombras del Las sepulcro. sombras del sepulcro. Si Si tú tú nos nos lo lo ordenas, ordenas, nos levantaremos de levantaremos de nuevo nuevo hacia la hacia vida. la vida. Oh Oh Dios Dios de de la la vida vida y y de vida los de que los que creen, creen. aumenta Aumenta nuestra nuestra fe, fe, anima anima nuestra nuestra esperanza, esperanza. ayúdanos a Ayúdanos a testimoniar testimoniar frente a frente quien al que muere muere y y no no espera. espera. Alienta Alienta nuestro nuestro último último aliento, aliento, de tal manera de que manera aunque que, aunque desconcertados por el desconcertados por el peso de la peso de la muerte muerte y la y la angustia del angustia del sufrimiento, sufrimiento, podamos podamos acercarnos acercarnos a a tu tu manto manto y desde la y desde pobreza la de nuestra pobreza de fe nuestra fe recibir recibir nuevamente la nuevamente la gracia de gracia la de la vida. vida. Tú que vives y reinas por los glorioso Glorioso eternamente. eternamente. Amén. Amén. La contemplación que nosotros encontramos acerca del Salmo 29. La asamblea se ve invitada entonces a contemplar y a proclamar su testimonio del auxilio recibido de parte de Dios de la vida. Dicho auxilio es otro, no es otro que el rescate de la muerte y el paso a la vida que se celebra en el domingo cristiano. Verdaderamente en Cristo Señor ha cambiado nuestro luto en danza, como sucedió en los lejanos días de aquella mujer, de aquella niña maravillosamente favorecidas por el paso de Dios de la vida abundante. Entonces, hermanos y hermanas, dejemos pasar entonces a ese Dios de la vida en nuestra vida y nos dará vida a nosotros. Entonces, hermanos y hermanas, ahora viene este momento de la acción, un momento que cada uno de nosotros tenemos para poder escribir en nuestro cuadernito a qué nos comprometemos nosotros en esta semana, con Dios y con nosotros mismos. ¿A qué nos comprometemos? Entonces tenemos que tener en cuenta eso, hermanos, para poder nosotros seguir adelante. Dejamos entonces un medio minuto para que usted pueda escribir su compromiso y de esa manera usted comprometerse con Dios, qué es lo que usted quiere lograr en estos días. Así que dejamos el tiempo a ustedes para que puedan escribir. ¿Qué pasó?
Muy bien, hermanos y hermanas. Creo que ya tenemos un tiempecito ya para esto. Entonces, voy a invitar a la persona que tenga a cargo el salmo para terminar con el salmo como nuestra oración. Te alabaré, Señor, eternamente. Te alabaré, Alabaré, Señor, eternamente. Eternamente. Te alabaré, Señor, pues no dejaste que se rieran de mí mis enemigos. Tú, Señor, me salvaste de la muerte y a punto de morir me reviviste. Te Alabaré, Señor, Señor, eternamente. Alaben al Señor quienes lo aman. Den gracias a su nombre, porque su ira dura un solo instante y su bondad toda la vida. El Te llanto alabaré. nos visita por la tarde, por la mañana el júbilo. Te Alabaré, Alabaré, Señor, Señor, eternamente. Señor, eternamente. Escúchame, Señor, y compadécete, Señor. Ven en mi ayuda. Convertiste mi duelo en alegría. Te alabaré por eso eternamente. te Alabaré, alabaré, Señor, eternamente. Eternamente. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en Como el era en el principio, principio, ahora ahora y ahora y siempre, por los siglos de siempre, los siglos. Amén. Amén. Terminemos entonces con la oración que Cristo nos enseñó diciendo, Padre nuestro que estás en el cielo, Cielo, santificado sea tu sea nombre. tu nombre. Venga a Venga a nosotros tu nosotros tu reino. reino. Hágase tu Tu voluntad en la voluntad en la tierra. tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro Hoy pan de pan cada de día. cada día. Perdona Perdona nuestras nuestras ofensas, ofensas, como también nosotros perdonamos a los que también nos nosotros ofenden. perdonamos. No nos dejes caer en no nos dejes tentación y líbranos del mal. Caer en tentación, líbranos del mal. Amén. Muy bien, hermanos y hermanas. Bueno, hoy vamos a tomar unos 5 minutos. Creo que al grupo, pues el día sábado, envié algo ahí para que ustedes pudieran escuchar. Un audio que tardaba alrededor de 36 minutos y unos segundos. Entonces, a quienes lo escucharon, eh, eh, les agradezco que lo hayan escuchado porque eso quiere decir que ahora ya saben un poco cuando hablábamos un poco de los libros deuterocanónicos, del canon de la Biblia, y se los mandé porque de todas esas cosas de las que hablamos, pues, ya hasta puse ahí, espero sus comentarios, pero algunos fueron, ¿eh? Entonces, estas personas que pudieron escuchar, no por fuerza los que comentaron, pero los que escucharon, díganme, ¿qué les pareció ese audio? Mire, padre, buenas noches. Buenas noches. Muy bueno el audio. Me sacó de a veces de muchas ignorancias que uno tiene, ¿verdad? Como por ejemplo, yo no sabía que la iglesia no había tenido Biblia hasta después de los años, ¿verdad? Entonces, qué grande, dije yo, la sabiduría de todos estos señores que fueron redactando los salmos, la palabra, ¿va? La palabra, porque alguien un día me dijo, es que Dios fue el que escribió eso. Y me quedé con duda. Yo sé que Dios nunca escribió nada. A él fue el que le escribieron su vida, ¿verdad, padre? Sí. Entonces, muy bueno, felicitaciones, padre. Tiene una estrellita en la cabeza, por mi parte, ¿oye? Tori. ¿Alguien más? La verdad, sí, Padre, nos ayuda mucho pues a comprender muchas cosas que realmente nosotros estábamos muy desde eso, ¿no? Como decía mi hermano ahí, pues para nosotros creíamos que la Biblia había existido desde antes de eso. Entonces ahí nos dimos cuenta especialmente de eso. Creo que es lo que más nos impacta a todos, el saber ahora pues a estas alturas de que
la Biblia fue escrita por otras personas durante un tiempo en el cual pues ya estaba, todas las lecturas y todos estaban instituidas, ¿verdad? Entonces la sabiduría de ellos para hacerlos, todas estas narraciones, pues nos lleva ahora a lo que tenemos nosotros ahora como Biblia, lo cual nos sirve para poder guiarnos, ¿verdad? Para poder levantar nuestro espíritu y para ayudarnos también a profesar nuestra fe, ¿va? Para levantar nuestra valentía para poder seguir adelante. Es lo que a mí me inspira eso, ¿va? El video, el audio está muy, muy bonito, ¿verdad? Es, sí, como 36 minutos creo que tiene, pero sí está muy, muy interesante. Yo de hecho lo voy a volver a escuchar nuevamente porque sí está muy, muy interesante. Gracias, Padre. Muy bien. Y algo que me llama la atención que decía esta persona, que seríamos muy injustos, decía él, que dijéramos que todo lo que tiene que seguir la iglesia tiene que estar en la Biblia, porque la primera comunidad cristiana no tuvieron Nuevo Testamento. Ni siquiera San Pablo, al escribir su primera carta a los tesalonicenses, que es la primera carta que escribe San Pablo, ni siquiera él sabía que iba a formar parte del Nuevo Testamento esa carta. O sea, ahí es donde uno va descubriendo un sinfín de cosas, pero que también uno debe de tener en cuenta. Y se dan cuenta, son esas preguntas que nos hacen a nosotros como católicos y que a veces como no sabemos, sí, tiene razón, dice uno cuando los protestantes nos dicen a nosotros ciertas cosas. Y como les digo, y que lamentablemente, a mí sí, perdón si lo digo, a mí se me cae mal cuando decimos que hay muchas personas que dicen, es que no hay formación. Va, pues, tengamos formación. Y cuando hay formación, nadie da un poquito de su tiempo y mucho menos está siempre atento a esas cosas. Entonces, son cosas, como les digo, que valen la pena saberlo, ¿no? Y que esto que dura 36 minutos, eso se mira en 4 años. O sea, está tan resumido y tan interesante que si usted le presta atención va a aprender bastante y va a tener argumentos para saber no solamente defender su fe, sino también para el conocimiento, para ayudar a otros que no lo saben, ¿no? No sé si hay alguien más que quiera Sí, compartir. padre, yo, Tere, quiero Sí, tomar la palabra. dígame, hermana. Sí, dice que lamentablemente yo no terminé la escuela laical, llegué solo a segundo año, pero definitivamente la escuela le enseña a uno todo eso, ¿verdad? En el primer año que uno estudia en la escuela laical, pues aprende todo eso y yo quisiera volver a retomarla, pero sí presencial, ¿verdad? Este año no la seguí tomando porque era así por ¿cómo le llamamos? Por esta cosa, y no me gusta a mí. Entonces, pero sí, en la escuela laical le enseñan a uno todo eso. Muy bien, gracias. ¿Alguien más que quiera compartir de lo que aprendió de ese audio? Bueno, entonces, muy bien, entonces vamos a, bueno, si todavía lo tiene ahí, si quiere tomarse 36 minutos para aprender bien, pues ahí siempre está el audio ahí en el grupo. Voy a enviar otro, que ese ya se titula La cronología del canon de la Biblia, que está muy interesante también. Ahí va a aprender usted otras cosas que no sabía. Entonces, ahí téngalo presente en un día de estos. Mañana, primeramente, Dios va a llegar. Ahí téngalo presente. Y ya les hago una invitación a todos ustedes. Si lo tienen ahora, en la noche antes de dormir, póngase a escuchar ese audio y créanme que va a quedar fascinado de lo que es la iglesia, lo que la iglesia católica es para usted, lo que la iglesia católica usted puede tener ahí como, voy a decirlo, como algo que, un regalo que Dios nos ha dado a nosotros como iglesia y que nosotros lo tenemos, y que la iglesia católica es quien hace la Biblia, porque recauda todos los escritos, recauda todos los escritos.
No es que la Biblia haya caído del cielo, no es que Dios dijo este libro sí, este libro no, sino bajo la inspiración del Espíritu Santo, es que también los obispos y el Papa pudieron ellos elegir qué libros son los inspirados y qué libros son los que aparecen en el canon de nuestra Biblia. Entonces, sin más de todo ello, les deseo a ustedes muy buenas Padre noches. Ángel, una consulta. Dígame. ¿A dónde fue enviado ese Al grupo. documento? Porque es que yo no estuve el martes pasado, entonces no me enteré. Fue enviado al grupo de Lección Divina. No sé si está usted ahí. No, entonces no Ah, lo bueno. recibí. Pues, entonces ahí le vamos a hacer llegar. Entonces, Vaya, muy amable. Tener siempre presente eso. Hay que agregarla en el lectio de Divina, Mari. Muy bien, entonces. Y entonces también después de este otro audio que les voy a mandar, les voy a mandar uno acerca de así dice, de la Santa Eucaristía, en el cual este mismo autor va detallando cada acontecimiento dentro de la Sagrada Eucaristía, confrontado bíblicamente también con la tradición y el magisterio, pero sobre todo también con lo que ocurre en la Eucaristía y cómo debe de ser nuestra participación. Este sí tarda un poquito, tarda nada, pero si usted le pone atención es muy interesante, no es aburrido, nada por el estilo, y usted va a comprender ese gran regalo que tenemos todos nosotros y que debemos de apreciar para tenerlo. Ahí sí, apreciar lo que Dios nos ha dejado a nosotros como iglesia. Eso sí se los va a mandar después. Si ya lo tengo, simplemente es que se los envíe, pero todavía necesito enviarles primero lo otro, la cronología del canon de la Biblia. Entonces, sin más, yo me despido agradeciéndole a todos ustedes su atención y nos miramos entonces dentro de una semana. El Señor esté con ustedes. Sí, con su espíritu. La Y con tu bendición del espíritu. Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Amén. 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 Muy bien, hermanos. Que pasen buena noche, que descansen. Feliz Feliz, noche. feliz noche. Buenas noches, Buen Padre. Ángel. Noche. Feliz noche para Una feliz noche a todos.